Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario y en esta sección un solo evangelio. Vamos a leer el evangelio que corresponde al día de hoy, 20 de febrero. Y está tomado del evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 29. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar junto a los discípulos, vio a mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente, al verle, quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente les respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: ¡Ay, generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le respondió: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Así que si algo puedes, ayúdanos. Compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu salió dando gritos y agitándolo con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos comentaban que había fallecido. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: esta clase con nada puede ser arrojado si no es con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Toda la gente al verlo quedó sorprendida. El Jesús solo que desciende del monte para proseguir su camino hacia la cruz tiene una luz simple y escondida que causa admiración y los atrae a todos hacia él. Su gloria, aun sin el fulgor de su transfiguración, es más alta que la de Moisés cuando éste desciende del Sinaí. Es la imagen gloria de Dios, ante cuyo rostro se dispersan los enemigos y se reúnen sus amigos. ¿De qué discutían con ellos? En el versículo 33 les hará a los discípulos una pregunta similar. Jesús desea que reconozcamos y le manifestemos lo que nos interesa. Es importante que sepamos lo que deseamos para llegar a comprender lo que Él desea. Discutir tiene siempre una connotación negativa. Indica la incapacidad para resolver un problema. En general, la discusión lo embrolla y se convierte en un juego de desquite de una parte sobre la otra. De las discusiones muy diferentes del discernimiento que se realiza en la oración, nunca sale la verdad. Siempre vence el peor, el prepotente. Uno de entre la gente le respondió: quien sufre no cuestiona. Su voz se alza de entre la muchedumbre. Es un grito que va directo al Señor, sin preocuparse del resto.
La escena encuentra ahora su eje y se convierte en un diálogo entre Jesús y el padre del niño. Maestro, te he traído a mi hijo. La curación del hijo que el padre desea obviamente llegará a ser un signo de cuanto sucederá en él mismo. El paso de la incredulidad a la fe. Tiene un espíritu mudo. El hombre está hecho para dialogar con Dios. El mutismo es la manifestación visible de su fracaso. Según Jesús, el mutismo está asociado con la sordera, que es su causa. El niño representa a todo hombre que por el engaño de Satanás ha permanecido sordo a Dios, que le anuncia su amor y por consiguiente no puede responder con un amor similar. Cuando se apodera de él, lo sacude. La descripción de la enfermedad es minuciosa y se repite 3 veces. Aquí en los versículos 22 y 26, su análisis es tanto más seguro y preciso cuanto menor es la capacidad para resolverla. Ella se posesiona del hombre, sacudiéndolo como una marioneta en su mano. Queda tieso. Puede la linfa vital se vuelve rígido y cerrado como la mano seca del capítulo 3, versículo 1, incapaz de abrirse al don. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran. Su misión es anunciar y expulsar demonios, continuando así la práctica de Jesús. Pero no han podido. Son incapaces de vencerlo porque están a su vez esclavos del mismo mal. Bien visible en el otro, es largo el camino para reconocerlo en sí mismo. Incluso el padre debe ser conducido de la petición de misericordia para su hijo a la petición de ayuda para la propia incredulidad. Es más fácil mirar el rostro del otro que el propio. Sin embargo, el otro nos sirve de espejo. Oh generación incrédula. Es el diagnóstico de Jesús que extiende la incredulidad a todos. Ya la denunció en los discípulos y fue hallada entre los suyos. Ahora el padre del niño se la adjudicará. El demonio sordo mudo los domina a todos. Estamos llamados a reconocerlo y a pedir ser liberados del mismo. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Llegará el momento en que será quitado el esposo. ¿Qué haremos en su ausencia? Precisamente su ser quitado es el que hará posible nuestra fe. Nos hará conocer quién es Dios y nos atraerá a todos hacia sí. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Para Dios, la incredulidad del hombre a su amor es un sufrimiento insoportable. Lo hará morir en la cruz. Solo allí terminará de soportarnos cuando se haya hecho cargo de todas nuestras enfermedades. Jesús repite las palabras de Yahvé que amenazan con retirarse de su pueblo incrédulo. En la cruz contemplamos la forma divina, cómo se retira. ¿Cuánto tiempo hace? Esta enfermedad viene desde la infancia, pero no desde el nacimiento. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo Dios, el espíritu sordo-mudo, se apodera de él. Es importante saber que el mal no es la realidad primera. De otro modo no se podría ni siquiera desear el bien. Muchas veces lo tira al fuego y al agua para acabarlo. El bautismo será ser sumergidos en un agua y un fuego que hacen vivir. El agua y el fuego que hacen morir lo tocarán a él y no a nosotros. Si puedes. Jesús quiere y puede. Somos nosotros quienes no podemos aunque queramos. En ocasiones por desesperación, ni siquiera queremos.
Jesús desea que queramos para darnos su don. ¿Quieres curarte? Le pregunta al paralítico para curarlo. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Es la oración fundamental del hombre que tiene necesidad. Ayúdanos. Y necesidad de amor gratuito, ten misericordia. A esta oración corresponde la realidad de Dios, cuya esencia es vida y cuya vida es misericordia. Si puedes, todo es posible para el que cree. Para quien cree nada es imposible, porque está con Dios, junto al cual todo es posible. Al leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús le manifestó su voluntad. Lo quiero, teniendo por seguro que lo desee, todo depende de mi fe. Esta es omnipotente, porque acoge la fuerza de Dios que viene en mi ayuda y tiene compasión de mí. Pero, ¿cómo puede tener fe quien no la tiene? Este parece un problema insoluble, pero solo en apariencia, pues para tener lo que no tengo es necesario y suficiente saber que no se tiene y pedirlo. El padre del niño gritó. El suyo es el mismo grito del ciego que invoca, muy diferente del grito de los demonios que querían alejarlo. Creo, ayuda a mi incredulidad. El padre parece contradecirse. ¿Cree o es incrédulo? La fe tiene como su lugar la incredulidad que la ha suplantado. Este hombre cree que Jesús es tan poderoso que puede ayudarlo en todo, incluso a superar su incredulidad. Pide la fe y la pide con seguridad, fundándose no en la propia fe que no existe, sino en su fidelidad. Recurre a su misericordia que viene en ayuda de nuestras necesidades y en particular de nuestra necesidad más profunda, que es la de confiarnos a Él. La fe es el don por excelencia, la que nos libera del demonio sordomudo, restituyéndonos a nuestra vida de hijos. Esta es la oración que cada uno debe hacer para llegar al bautismo. La intercesión de otro, aunque es muy útil, no es suficiente. Tal oración es siempre escuchada en sí misma apenas se formula. Expresa la confianza en Él por encima de toda desconfianza. Espíritu mudo y sordo. Jesús sabe que el espíritu no es solo mudo, como le había dicho el Padre. Es mudo porque es sordo. No sabemos hablar porque no sabemos escuchar. Y no sabemos escuchar porque nuestros oídos están llenos ya de otras palabras. Ya te lo ordeno, sal de él. La victoria sobre el espíritu mudo y sordo marca el paso de la incredulidad a la fe. Paso duro que se realiza a través de la muerte y la resurrección a una vida nueva. Es el bautismo por el cual somos sepultados con Cristo y resucitamos con Él por la fe en el poder de Dios. Y no entres más en Él. Jesús da esta orden porque el espíritu impuro intenta entrar de nuevo con la ayuda de 7 demonios peores que él. La vida del creyente está siempre vigilada por el demonio de la incredulidad. Y si uno le abre, su situación se hace peor que la anterior. Quien cree estar en pie, mire, no caiga. Cada día oramos para no caer en la tentación. La tentación es la apostasía. Perder la fe en la paternidad de Dios es caer en las manos del espíritu mudo que impide que digamos Abba, la palabra que nos hace hijos. Quedó como muerto, de modo que todos decían, se murió. Es la imagen de lo que sucede en el bautismo, que nos asocia al misterio de Cristo. Muere el hombre viejo, situado en el mal.
Su cruz será el exorcismo definitivo. Jesús, tomándolo de la mano, lo despertó y lo levantó. Son las mismas palabras usadas para la resurrección de Jesús, primogénito de una larga fila de hermanos. Este niño es figura de todo bautizado que, tomado de la mano por Jesús, pasa con él a la vida más allá de la muerte. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos para comprender el misterio del reino. La discusión ayuda poco o nada. Es necesario entrar en casa con él y preguntarle en la intimidad de la soledad. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo? Este es el problema de todo discípulo. En ausencia de Jesús, ¿cómo continuar el ministerio que nos ha confiado? A esa clase solo se le puede expulsar con la oración. Es la oración del Padre que cada uno ha de apropiarse para obtener la fe. Esta nos hace hombres, esto es, hijo de Dios, capaces de escucharlo y de responderle. No tienen por qué, no piden y no obtienen porque piden mal, para malgastarlo en sus placeres. En realidad no sabemos ni siquiera qué pedir. Ahora sabemos qué pedir y cómo pedirlo. Pidamos la fe y pidámosla apoyándonos en su fidelidad para con nosotros. Y el ayuno es una añadidura presente en muchos códices. El ayuno es como la oración del cuerpo. Se renuncia al alimento, vida del cuerpo, para afirmar que la vida es Dios y la comunión con Él es el verdadero alimento. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.